Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo al webinar sobre la norma 19.601, Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Este webinar será impartido por Francisco Bonatti Bonet, que pueden ver en pantalla un poco su currículum profesional, que seguramente ya conocen. Francisco Bonatti pues, es un experto en compliance penal, es el socio y director de Bonatti Penal and Compliance y pues desde hace ya varios años está trabajando en aspectos de compliance penal y además es el vocal de ASCOM, que es la Asociación Española de Compliance. Disculpen, me están diciendo que hemos tenido algún problema de sonido. Espero que hayan podido escuchar la presentación que he hecho de Francisco Bonatti. Y por si acaso alguien no ha podido oírla porque nos han alertado que había algún problema, disculpen que la vuelvo a resumir brevemente. Decía que Francisco Bonatti, pues es un honor tenerle aquí en este webinar porque es uno de los mayores expertos en compliance penal. Acreditación y Governance Manager. Y la verdad es que mi historia en el mundo de sistemas de gestión pues se remonta a más de 20 años auditando sistemas de gestión. Y es todo un reto pues para DNVGL, para mí en particular, iniciar toda una nueva trayectoria en lo que son sistemas de gestión de compliance penal. Si les parece, empezamos el webinar. Simplemente queremos también, para que sepan, DNVGL es una entidad de certificación, que estamos pues a nivel mundial. Pueden ver que tenemos una antigüedad de más de 153 años, tenemos más de 350 oficinas por todo el mundo, en 100 países y somos alrededor de 15.000 empleados por todo el mundo. Desde aquí, desde España, pertenecemos a lo que es la región Sur-Europa y África, desde la que pues lideramos todos los servicios de certificación y desde la que vamos a empezar a liderar los servicios de certificación en compliance penal. Nuestra sede, que creo que no lo he dicho, somos una empresa de origen noruego. Los headhunters están en Noruega, pero como les hemos explicado, estamos por todo el mundo, emitiendo certificados en sectores muy diversos. Si les parece, pues ya empezamos con aspectos claves y más relevantes de la UNE 19.601 y le voy a pasar la palabra, que está aquí conmigo, a Francisco Bonatti, para que inicie lo que es la parte más técnica de esta norma UNE 19.601. Al final daremos unas pinceladas básicas de lo que es la certificación de esta norma. Pues sin más, le paso la palabra a Francisco. Muchísimas gracias, Ana, y sobre todo muchas gracias a DNV por invitarme a participar con todos vosotros en este webinar. Y más para hablar de una de las cosas que a mí pues personalmente más me gusta y más me entusiasma, que es la conexión entre la reciente reforma, bueno, ya no tan reciente porque empezó en el 2010, pero sí que es cierto que más relevante a partir del 2015, reforma del Código Penal,
en la que se hablaba de la responsabilidad penal de la persona jurídica y el desarrollo del esquema UNE 19601 sobre sistemas de gestión de compliance penal. Yo creo que la confluencia de estas dos cuestiones en esta norma nos abre un panorama muy interesante para las empresas y obviamente pues también para el mundo de la certificación acreditada. No sé, para los que no estéis muy familiarizados con la norma, a pesar de que me han dicho que en general el auditorio es conocedor un poco de los sistemas de normalización y sobre todo de la estructura de alto nivel, un poco para ponernos en antecedentes, la norma UNE 19601 fue aprobada el 18 de mayo de este año. Fue aprobada por el subcomité 1 del comité 307 de riesgos de UNE, que fue el mismo subcomité que hizo de comité espejo en ISO para la elaboración de dos importantes normas internacionales como son la ISO 19600 y la ISO 37001. La ISO 19600 fue aprobada en el año 2014 y fue incorporada a la normalización española a través de la UNE ISO 19600 en el año 2015 y la ISO 37001 se aprobó a finales del 2016, en octubre del 2016 y también ha sido incorporada al catálogo de normas UNE en el año 2017. La primera norma ISO 19600 nace básicamente del estándar australiano 3806, que era un estándar, el primer estándar de referencia que hubo a nivel internacional genérico sobre sistemas de gestión de compliance y es un estándar de la 19600 no certificable, pero inmediatamente después se generó el esquema de la 37001, la norma 37001 para certificar soborno y corrupción. Lo que se hizo en España fue aprovechar el trabajo que había hecho el subcomité 1 siguiendo estos, colaborando muy activamente en el desarrollo de estos dos esquemas, aprovechar este trabajo para plantearse la posibilidad de desarrollar una norma certificable sobre sistemas de gestión de compliance en España que aprovechara las mejores prácticas a nivel internacional en sistemas de compliance. Y de aquí está el origen, este es el origen de la UNE 19601. Esta norma recoge todo el bagaje cultural que fundamentalmente desde los años 70 en Estados Unidos, con la aprobación del FCPA y básicamente también de la guía de aplicación hasta el día de hoy, pues hemos vivido en compliance. Tiene bastantes aspectos que va recogiendo de normas como las USA Sentencing Guidelines de Estados Unidos, del Departamento de Justicia, como la Bribery Act, las recomendaciones de la OCDE, tiene referencias a acoso, a estándares, a marcos de referencia en control. Es decir, es una norma que realmente recoge todas esas mejores prácticas y las adapta muy bien al sistema penal español y a la idiosincrasia normativa española y sobre todo al 31 bis del Código Penal, que es el artículo donde se regula esa responsabilidad y muy especialmente dentro de él al artículo 31 bis 5 del Código Penal, que es donde se están estableciendo los requisitos que tienen que tener los modelos de prevención de delitos, como se les llama ahí en el Código Penal, para exonerar de responsabilidad a la persona jurídica. Yo de esa norma, y como pues estamos hablando de un webinar que tiene un tiempo limitado, y aquí obviamente en este tema podríamos estar hablando horas y horas y días, lo que he hecho es centrarme en aquellos aspectos dentro de la norma que pueden ser específicos y de más interés. En primer lugar, deciros que es una norma que está basada en la estructura de alto nivel y, por tanto, es perfectamente alineable tanto con el marco de la 19600 como con el marco de la 37001 y que facilita la generación de superestructuras de compliance en las que desde una estructura de mayor alcance, como puede ser a través de la 19600, pues un compliance basado en un código ético, pues podamos desarrollar esquemas específicos para certificarnos tanto en 37001, en aquellas organizaciones que quizá tengan el interés de certificarse a nivel internacional, donde esta norma va a tener una preponderancia, como en una norma como la UNE 19601, que es una norma en principio pensada para el sistema penal español, pero que nos consta que es una norma que está empezando a tener mucho seguimiento, mucho interés, sobre todo en el ámbito latinoamericano. Dentro de la estructura de alto nivel de cualquiera de las normas ISO, los aspectos que a mí me han parecido más interesantes de comentar son estos cuatro que tenéis en la pantalla. En primer lugar, hablaremos un poco del liderazgo, del apartado de componentes, sobre todo 5.1, que habla de compromiso, y dentro de esto de la figura del órgano de compliance como uno de los órganos relevantes de ese apartado 5.1, que es muy específico de los sistemas de gestión de compliance y que puede ser uno de los temas interesantes a tratar.
En segundo lugar, hablaremos un poco de la política de compliance regulada en el apartado 5.2 de la norma y los aspectos diferenciales o de mayor interés también que os pueden ilustrar un poco sobre el enfoque que tiene esta norma. Pasaremos también por los capítulos 6 y 8, donde trataremos el análisis de riesgo y operaciones de compliance. Hablaremos un poco de las metodologías, de los controles y de los objetivos y sobre todo quizá el aspecto más interesante, que es el tema del apetito de riesgo en este tipo de sistemas, en la metodología de enfoque basada en el riesgo y lo que son los entornos de riesgo aceptables dentro de sistemas de gestión de compliance penal, que en principio parten de una premisa fundamental, y es que la organización tiene que mostrar una tolerancia cero al delito. Y por último, cerraremos en el apartado 7 de la norma, en el capítulo 7, hablando dentro de los elementos de apoyo del concepto de cultura de compliance, del cual la norma en el apartado 7.1 hace una regulación específica que yo creo que puede ser muy interesante, porque además conecta con tanto los postulados de la circular de la Fiscalía General del Estado como sobre todo con la, por ahora más importante, las sentencias que se han emitido en este aspecto, que es la del 29 de febrero del 2016, la famosa sentencia 514-2016, o como coloquialmente se la conoce, la bisiesta, por el día en que fue publicada, que no es un día que tengamos todos los años de nuestra vida. Sí. El liderazgo en la norma UNE, el componente 5.1 de compromiso, básicamente lo que hace es escalar el órgano, el compromiso en tres órganos diferenciados. La norma habla, por un lado, del apartado 5.1.1 del órgano de gobierno, por otro lado habla de la alta dirección y por otro lado habla del órgano de compliance penal. Evidentemente, el alcance, la definición que hace la norma de estos tres órganos es aplicable a aquellas organizaciones que tienen una estructura lo suficientemente grande para poderlos diferenciar, pero como muy bien indica la norma, podemos ir simplificando esta estructura. Al hilo de esto, quería comentaros que es una norma, la edición 601, que está pensada para cualquier tipo de organización. Y hay una cuestión aquí que me parece de interés comentar. La norma no identifica exactamente organización con persona jurídica. La norma está pensada para cualquier organización entendida como una estructura un poquito más abierta de la definición de persona jurídica que tenemos en la legislación española y, por ejemplo, podría ser perfectamente aplicable pues a una filial o a una sucursal en España de una empresa multinacional que tuviera sede en cualquier otro territorio. También está pensada para cualquier tipo de organización con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, de carácter público, de carácter privado y, sobre todo, con independencia de su tamaño. Es decir, es escalable hasta tamaños muy pequeños porque, como sabéis, el Código Penal español no exime de responsabilidad penal a ninguna persona jurídica por su tamaño. Están todas incluidas hasta las más pequeñas. Por lo tanto, dentro de esta separación de roles entre órgano de gobierno, alta dirección y órgano de compliance penal, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que en organizaciones pequeñas en las que estos órganos no estén diferenciados, debemos hacer un trabajo de subsunción de las funciones de estos tres órganos dentro del órgano que las asuma efectivamente en la organización. En principio, el órgano de gobierno, como no puede ser de otra manera y como es propio de cualquier otro sistema de gestión, es un poco en el que reside la voluntad de implementar ese sistema y darle ese alcance. Es el que tiene la sede del principio de top from the top, que es un principio básico en todos los modelos de gestión de compliance, un principio que está definido, por ejemplo, por el estándar alemán, el estándar Assurance 980 del Instituto de Auditores de Cuenta alemán, que es quizá el modelo de referencia en sistemas de auditoría de sistemas de gestión de compliance hasta la implementación de las normas ISO-UNE, pues el estándar alemán, dentro de los 7 pilares fundamentales que identifica en cualquier sistema de gestión, el primero es el top from the top. Bueno, pues ese concepto de top from the top que fomenta la cultura de compliance reside en el órgano de gobierno y por eso os he puesto un poco las características fundamentales. Es el que establece la conformidad y el acatamiento al derecho penal por parte de la organización, es el que tiene la voluntad y la decisión de adoptar, implantar, mantener y mejorar continuamente el sistema, aprueba la política, documento fundamental en el que radica toda la efectividad del sistema, nombra al órgano de compliance penal y, sobre todo, asegura el alcance de los procesos y procedimientos de la voluntad de la organización, del compromiso, y es el que garantiza efectivamente el sistema en cuanto a un mecanismo idóneo para
proteger a la organización y que en la misma no se cometan delitos, lo cual no deja de ser extraño, dado que es el órgano de gobierno, conforme a la legislación penal española, el garante y el responsable de que en la organización no se cometan delitos. La alta dirección, ahí donde exista, en aquellas empresas, recordemos que estadísticamente España es un país de pymes y de micropymes, por lo tanto en muchísimas ocasiones el órgano de gobierno y la alta dirección no están tan diferenciados, nos podemos encontrar funciones confundidas y obviamente el sistema de gestión de compliance pues seguirá la estructura que tiene la organización con carácter previo a la implementación del sistema. La alta dirección es el responsable de asegurar que ese sistema se implementa efectivamente en los procedimientos ordinarios de la organización, en los procedimientos operativos, que es uno de los objetivos que marca la norma. Intentar que en la medida posible estos objetivos de compliance, este sistema se implemente efectivamente, se integre totalmente con los procesos operativos de la organización para que se normalice de una forma suave, natural y entremos en un sistema perfectamente integrado dentro de la operativa de la organización. También es muy importante ese liderazgo transformacional que marcamos. En el fondo, la alta dirección es el que asume la responsabilidad de que efectivamente las personas de la organización que dependen de ellos, que están por debajo de ellos, no solamente apliquen el sistema, sino que lo apliquen dentro de un entorno, dentro de un ambiente de conformidad. Es muy importante que la alta dirección garantice que no habrá represalias, que no habrá presiones, que no habrá moving, acoso para ninguna de las personas de la organización, no solamente porque apliquen el sistema de gestión de compliance, sus principios y sus fundamentos y actúen íntegramente, sino también cuando comuniquen dudas, cuando denuncien algunos aspectos, cuando realmente estén hablando de cuestiones que afecten a la organización, pues que tengan esa protección efectiva. Por lo tanto, de alguna manera, el alta dirección es el garante de que el sistema baja hacia abajo, se aterriza dentro de la organización y realmente la organización se embebe de ese sistema y lo asume como un valor propio. Y por último, esta figura que no existe en otros sistemas del órgano de compliance penal. El órgano de compliance penal, que está también regulado en el artículo 31 bis del Código Penal, si bien el artículo 31 bis del Código Penal diferencia organizaciones en función de su tamaño, exige la existencia de un órgano con la función independiente de supervisión y control del sistema en aquellas personas jurídicas, en aquellas organizaciones en las que presenten balance de pérdidas y ganancias ordinario, en cambio en las que pueden presentar un balance abreviado. En ese caso, esas organizaciones pueden asumir estas funciones directamente el órgano de gobierno, el órgano de administración, y para que no tengan en este momento al hilo esa diferenciación, pues recordar que el balance de pérdidas y ganancias abreviada es aquel que pueden presentar organizaciones que tienen menos de 250 trabajadores y que tienen una cifra neta de negocio inferior a 22 millones de euros. Pues este tipo de organizaciones sí que pueden disponer de un órgano de compliance penal. Y entonces en este tipo de organizaciones ese órgano de compliance penal, conforme establece el propio 31 bis del Código Penal, es el que tiene que asegurar que se implementa un sistema eficaz. La función es básicamente la de tener unos poderes autónomos dentro de la organización de iniciativa, de control del sistema. Es el que tiene la función, asume la función de hacer el análisis de riesgos y determinar los objetivos de compliance e implementar el sistema para que eso efectivamente funcione. Y todo esto reportando siempre al órgano de gobierno para que desde el órgano de gobierno se tomen las decisiones directivas necesarias para que la organización, a través de la alta dirección, asuma ese sistema como propio y lo aplique y lo implemente. Por lo tanto, es un órgano de compliance que de alguna manera no está ni en la primera línea de la organización, ni en la línea de soporte, no está en esa primera línea de defensa que también definen los auditores internos, sino que es una línea de soporte de cumplimiento, es una línea en la que lo que se pretende es desde un acceso muy directo al órgano de gobierno, desde un acceso muy directo a la alta dirección de la compañía, desde una posición de independencia y autonomía suficiente para que se reconozca en la organización el valor que tiene este órgano, implementar el sistema y hacerlo funcionar y hacer el proceso de mejora continua y comunicar directamente. Hay un órgano que hemos puesto que no es un órgano previsto en la norma 1, edición 601, pero que tiene un rol en muchas ocasiones importante, sobre todo en las sociedades cotizadas, que es la Comisión de Auditoría. Comisión de Auditoría que existe en las organizaciones en muchas ocasiones porque lo marca la norma, como en las sociedades cotizadas, pero no necesariamente tiene que ser obligatorio. Aún así existe este órgano que en muchas ocasiones se ha identificado
por algunos tratadistas como el órgano que puede asumir esa función que en el 31 bis se atribuye a esa organización, es un órgano independiente de supervisión y control, es un órgano que mantiene funciones muy sinérgicas con el órgano de compliance penal. Tiene funciones muy similares, tiene cuestiones muy parecidas, si bien no son exactamente iguales. Pero sí que en muchas ocasiones el órgano de compliance penal se hace depender de la Comisión de Auditoría para que de alguna manera la evaluación que se hace de ese órgano de compliance penal sea independiente y le permita, le asegure más esa autonomía e independencia que necesita tener. Como veis, aquí estamos comparando un poco la estructura del capítulo 5 de liderazgo de la ISO 19600 y propiamente el de la 19601. Y vemos que hay aspectos diferenciales. Como observamos a la izquierda de nuestra pantalla, en la norma ISO 19600, el liderazgo de compromiso se lidera desde la alta dirección, no hay una definición tan genérica, eso, o sea, tan específica, eso es lógico porque estamos hablando de una norma internacional abierta a cualquier sistema jurídico, tanto los de tradición anglosajona como los de carácter continental, además a todos los sistemas de organizaciones de todo el mundo. Sin embargo, veis que la 19601 diferencia estos tres aspectos. Aprovecho para deciros que eso no tiene más que una correlación directa con el sistema legal español. Nosotros tenemos un modelo de sociedades mercantiles, por ejemplo, en el que el órgano de gobierno es el que ejecuta todas las decisiones de la organización y de él pueden delegarse funciones a consejeros delegados, a apoderados, etcétera, que pueden configurar desde ahí hacia abajo a gerencia la alta dirección. Si hubiésemos estado hablando de una norma UNE en otros países, como puede ser Italia y Alemania, seguramente esta configuración del 5.1 sería algo diferente, porque ahí tienen otros órganos que dependen de los propietarios, de los dueños de la organización, como pueden ser los órganos, por ejemplo, de gobernanza o los órganos de control de gobernanza que existen tanto en Alemania como en Italia y que en España no existen. Aquí nuestra estructura es piramidal, en la cúpula, en la cúspide de la pirámide está el órgano de gobierno y de ahí se escala hacia abajo y por eso tenemos esta estructura. Luego hay un tratamiento en cuanto a la política de compliance, que aparecen las dos normas. La política de compliance es fundamental, hablaremos, y luego hay todo un establecimiento de roles y responsabilidades. Si os fijáis a la derecha en el apartado 5.3 hay dos cuestiones que me interesa comentar. La primera, que hay un escalado de roles y responsabilidades en cierta medida similar al de la ISO 19600, porque lo que se está estableciendo en ese apartado es la obligación de todos los miembros de la organización de asumir sus responsabilidades en el ámbito de compliance. Eso es fundamental. La configuración que hace ese apartado es muy importante, desarrollarlo con cuidado y con precisión es muy destacado, porque al final es como escalamos el sistema hacia abajo y esto lo referimos a un sistema como el de la 19601 y como todos los sistemas de compliance, que son sistemas de gestión basados en la integridad de las conductas. Son sistemas en lo que pretendemos es que un comportamiento ético y sobre todo un comportamiento cultural de respeto a la ley dentro de la organización asegure desde la primera línea que no se cometen infracciones de los códigos éticos, de los códigos de conducta y en el caso de la 19601 que no se producen infracciones del Código Penal. Por lo tanto, ese 531 que se cuelga directamente desde alta dirección, desde el órgano de gobierno, es muy importante que esté bien definido. Y el 532 es un tema muy interesante porque tiene algo que ver, es algo que tiene que ver directamente con el artículo 31 bis 1A del Código Penal, cuando establece quiénes son el grupo de personas en la organización que se asimilan a la alta dirección en cuanto a mecanismo de transferir la responsabilidad a la persona jurídica. Y exige en el 532 un control adecuado de la delegación de facultades a ese tipo de personas. Esto es importante porque los que habéis escuchado un poquito alguna charla que habéis tenido por ahí o hayáis leído alguna publicación sobre el Código Penal, sobre la reforma, veréis que hay dos modos de generar el hecho base a partir del cual se transfiere o se atribuye responsabilidad a la persona jurídica, que es el hecho de la persona física. Es decir, tiene que haber un hecho de la persona física motivador de la posible imputación de la persona jurídica. Y no quiero hablar tanto de hecho de transferencia de responsabilidad penal porque, como ya sabéis, hay dos visiones, la del Tribunal Supremo y la de la circular de la Fiscalía General del Estado, respecto a si estamos en un sistema de autorresponsabilidad en el que la persona jurídica responde penalmente por un hecho propio o de heterorresponsabilidad. Entonces, partiendo de que la doctrina del Tribunal Supremo deja claro, sin ningún género de duda, que estamos ante un régimen de autorresponsabilidad en el que hay un hecho propio de la persona jurídica, que es el que genera la culpabilidad de la persona jurídica y que esa es la falta de esa cultura de compliance dentro de la organización, la falta de una cultura de cumplimiento de la ley, pues aparte de ahí no podemos hablar
de que hay una transferencia de responsabilidad penal por el hecho de las personas físicas. Es mejor hablar de que hay un hecho motivador de la posible responsabilidad de la persona jurídica. Es un término que quizá es más expresivo de dónde estamos realmente. Bueno, pues hay dos formas de que la persona jurídica pueda ir a un banquillo a dar explicaciones por su falta o no falta de cultura de cumplimiento. Uno es el grupo del 31 bis UDA, en el que está el administrador más todos aquellos altos directivos y personas que tienen delegadas funciones de representación de la organización, y otro es el del 31 bis 1B, donde estarían los empleados y terceros y socios de negocio que están sujetos al control y la responsabilidad de las personas que integran el 31 bis 1A. En cuanto a ese 31 bis 1A, que realmente puede producir un impacto penal mayor, es decir, estadísticamente la gran mayoría de investigaciones penales que hay sobre personas jurídicas derivan de comportamientos del grupo del 31 bis 1A y en muchas ocasiones de personas que tienen delegaciones de facultades del órgano de gobierno, pues es importante tener un control. Y esto es una especificidad de la 19601 que vemos reflejada en el apartado 5.3.2 de la norma y que vale la pena atender con mucho cuidado. Esa función de compliance es una función nueva, es un área funcional nueva que deberemos diseñar, estructurar y poner en marcha. Yo soy más partidario de hablar de función de compliance incluso que de órgano de compliance, porque quizá el órgano de compliance personifica ese órgano cuando existe, pero cuando no existe ese órgano seguiremos teniendo unas funciones de compliance que complementarán en la organización. Compliance es una función que es sinérgica con otras funciones que a veces existen y con las que debemos saber que no son idénticas. Hemos hablado antes ya de auditoría interna brevemente. También normalmente en las organizaciones hay funciones de control interno, hay funciones de buen gobierno, de governance, hay funciones de riesgos y todas estas áreas o departamentos correlacionan, tienen funciones sinérgicas con compliance, pero no son exactamente compliance. Compliance tiene más una función de asegurar la eficacia del sistema de gestión y dentro de eso un papel muy específico en la implementación y en el monitoreo del sistema y en el reporte al órgano de gobierno. Os he dejado aquí algunos de los modelos que se están utilizando de funciones de compliance. En algunas de ellas hay órgano de compliance y en las otras no. En la parte de arriba hay 3 de los modelos que se están utilizando cuando tenemos que generar un órgano de compliance. El de las empresas de tamaño más pequeño dentro de este grupo, pues sería el clásico compliance officer, un término que quizá a muchos de vosotros ya os resulta más conocido. Mientras que hay otras organizaciones que tienen más figuras de Chief Ethics and Compliance Officer o Chief Compliance Officer, en las que hay comités de compliance, incluso comités de compliance con responsabilidad social corporativa o buen gobierno, en los que diferentes áreas o funciones de la organización se coordinan y hay un responsable máximo. Y dentro de esta coordinación pues está el área de compliance. La figura de abajo viene a hablar más de funciones de compliance en las que no hay órgano de compliance y es cuando el administrador asume directamente esa función de compliance y entonces ahí lo que normalmente hay en la estructura es una estructura de soporte al administrador en la que hay un soporte externalizado basado en consultores, en expertos que dan soporte muchas veces en análisis de riesgo, en canales éticos, etcétera, y un soporte interno porque alguien dentro, que no es un compliance officer, pero alguien que muchas veces se busca gente que está en áreas como calidad, en algún área de riesgos, en áreas así, dan un soporte interno para hacer esa parte que la función de compliance necesita ejecutar internamente, de muestreo, de monitoreo, de evaluación del desempeño del sistema y con esa información más el soporte externalizado, dar un poco el trabajo laboral al administrador para que cuando asume esas funciones últimas de compliance, pues no tenga que hacerlo todo él personalmente, como es lógico. Eso además la norma lo prevé muy bien porque la norma facilita la externalización de muchas de las funciones de compliance que si tenemos órgano de gobierno, en teoría tiene que asumir directamente el órgano de gobierno. Aprovecho aquí para también un poco comentaros que hay una cierta definición de las competencias del órgano de compliance en la norma 19601 y os invito que para que conozcáis un poco más la función de compliance, consultéis en ASCOM, en la Asociación Española de Compliance, podéis descargar gratuitamente el libro blanco de la función de compliance, que es un documento que generó ASCOM junto con otras entidades de relevancia e incluso con la colaboración del que en aquel momento era magistrado del Tribunal Supremo, don José Manuel Maza Martín, una persona que había investigado muchísimo sobre el mundo de compliance, para definir las características
características, los perfiles, las funcionalidades que habitualmente tienen las funciones de compliance. El libro blanco está basado en los estándares internacionales más importantes, más generalmente aceptados, y de alguna manera complementa muy bien el contenido que establece la definición 601 respecto a la definición de competencia de las personas responsables de la función de compliance y cómo se tiene que asegurar. Os he dejado una de las características para que veáis que es un perfil profesional un poco especial, en el que esa persona, además de unos conocimientos legales, conocimientos de la empresa, pues tiene que tener una formación, una acreditación profesional, un nivel formativo adecuado y una experiencia para que por parte de la organización no se discutan sus opiniones, sus decisiones. Tiene que tener una preparación suficiente para que se perciba que es una persona con un conocimiento, una capacidad y una experiencia que le permiten adquirir una autoridad sobre la organización que haga que compliance sea una función atendida por el resto de la organización, una función relevante al momento de tomar decisiones, y no porque lo imponga desde la fuerza coercitiva que pueda tener su papel en la organización, sino desde la autoridad que puede tener la capacidad y competencia de las personas que desempeñan esa función. Os dejo aquí unas cuantas características para que podáis tener algo con lo que consultar, y también una definición más específica de cuáles son esas funciones del órgano de compliance penal, que como veis pueden ser pues desde la impulsar y supervisar la implementación del sistema, asegurar el apoyo a los miembros de la organización, etcétera. Una cuestión que a mí me parece interesante destacar es que el motor del procedimiento de transformación cultural, de cambio cultural, de fomento de una cultura de la integridad de la organización es la función de compliance, y el órgano de compliance es el que asume ese papel de comunicación, de apoyo, de asesoramiento a la organización, a las personas, incluso antes de recoger las comunicaciones, las quejas, las denuncias que puedan tener de manera personal y directa, y eso es muy importante. Precisamente ayer que estábamos en el Congreso Nacional de Compliance, una responsable de compliance de una gran organización decía: uno de los papeles más importantes que hago yo es ir a los sitios, ir a las tiendas, ir a los centros de la organización, hablar con las personas, comunicarme con ellas y convencerlas. No solamente dar formación, sino ese trabajo de desempeño. Esto es uno de los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta de la función de compliance. Respecto de la política, os he puesto una pequeña relación de aquellos aspectos importantes de la política compliance. La política de compliance es la que define el ámbito del sistema de gestión, y en la medida en que hace eso es el que completa, documenta, evidencia documentalmente algunos de los aspectos del apartado cuarto de la norma, del apartado de contexto, sobre todo el 4.3 y 4.4, donde se define un poco el ámbito objetivo y subjetivo de la norma y la estructura del sistema de gestión que se va a configurar. También es donde se recoge ese compromiso al más alto nivel de la organización, donde se manifiesta explícitamente la voluntad de luchar contra cualquier comportamiento que pueda entrañar un riesgo delictivo para la organización. Se formula explícitamente la tolerancia cero al delito como objetivo de la organización, y normalmente pues se definen las responsabilidades de los diferentes componentes del compromiso, se definen un poco las responsabilidades y se perimetra la función de compliance, y también se destacan las obligaciones de compliance, que se puede hacer de dos maneras. Si es una organización muy grande, normalmente hay una formulación de esas obligaciones, de esos principios de conducta básicos a un nivel más alto, porque este es un documento que pasa por el órgano de gobierno de la organización, y a veces eso pues no permite que sean documentos extraordinariamente extensos, y lo que se hace en esos casos es habilitar al órgano de compliance para que ya desde esta política pueda ir escalando diferentes códigos de conducta y códigos de comportamiento adaptados perfectamente a cada uno de los segmentos de población que hay dentro de esa organización. Esa organización, esa política tiene que ser siempre accesible, tanto física y materialmente. Se tiene que entregar a todos los miembros de la organización. Es recomendable que esté en la página web, pero sobre todo debe estar documentada, y su contenido debe estar en aquellos idiomas y lenguaje que sea fácilmente comprensible por todos los miembros de la organización. Os he dejado aquí también algunos de los aspectos interesantes sobre la política, sobre los contenidos que establece la norma UNE respecto a esa política. Y para ir avanzando, porque si no me comen el tiempo, pues os voy a comentar el capítulo 6 y 8 en cuanto a análisis de riesgos y operaciones de compliance. Os he dejado un poco el proceso de trabajo, el workflow que se viene a desarrollar, aunque si conocéis los sistemas, pues realmente tampoco es una cosa que os vaya a sorprender muchísimo, porque más o menos la metodología está, aunque la norma no lo establece obligatoriamente, pues una de las metodologías de trabajo más recurrentes es de el grupo de normas de la ISO 31000, la familia de la ISO 31000, donde realmente tenemos muchos de los referentes que utilizamos en compliance. Cosas que os quiero indicar como relevantes
de los análisis de riesgos en compliance. Aspectos importantes. La probabilidad del impacto. Es muy importante tener unos criterios muy claros, muy bien definidos previamente sobre cómo vamos a establecer los criterios de probabilidad de impacto en la organización. Cómo vamos a recoger la información para analizar, establecer y documentar esos criterios y cómo la vamos a definir. Uno de los aspectos donde puede haber maquillaje, paper compliance, como se dice en castellano, compliance maquillado, sistemas de maquillaje, es precisamente en una inadecuada realización de los trabajos de impacto y probabilidad. Por lo tanto, es un elemento crítico de estos sistemas. Y otro de los temas fundamentales para mí es el definir muy bien los apetitos de riesgo. Claro, si estamos delante de un sistema que se basa en la idea de tolerancia cero al delito, no podemos hablar adecuadamente de apetito de riesgo como podríamos hablarlo en otros sistemas de análisis de riesgo. Lo que estamos hablando aquí es de que, a pesar de que hay una tolerancia cero al delito, hasta la propia circular de la Fiscalía y la jurisprudencia del Tribunal Supremo reconoce que es imposible asegurar que no se va a cometer un delito en una organización. Que, por lo tanto, la organización lo que hace es desenvolverse en unos entornos de riesgo. Y que lo que tenemos que intentar con los sistemas de compliance es asegurar un entorno de riesgo razonable y aceptable. Un entorno de riesgo razonable. Ese es el aspecto en el que definimos el apetito de riesgo. Y eso es muy importante. Por eso, esta metodología, los sistemas de gestión de compliance basados en la UNE 601 tienen que tener como elemento fundamental, como principio, el del enfoque basado en el riesgo. Los que conocéis un poco las metodologías de prevención de blanqueo ya estáis bastante más acostumbrados a las metodologías de enfoque basado en el riesgo e incluso son una metodología fácilmente traspolable a la ISO 601 para iniciar esos sistemas y empezar a enfocarlo adecuadamente. Bueno, como sabéis, a partir de ahí, ISO 31000 propone diferentes formas de dar tratamiento a ese riesgo, que son muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas son perfectamente aplicables a los sistemas de gestión basados en una ISO 601. Os dejamos una pequeña esbozo sobre cómo se tienen que realizar, qué fases y también un catálogo de los controles de las estructuras para alcanzarlos. Básicamente, los elementos que tenemos son por una parte de control y por otra parte de fomento de comportamientos y conductas. Por lo tanto, las herramientas que nos da en la parte de operaciones del capítulo 8, los controles pues van desde las políticas y los procedimientos o controles organizativos de procesos, de prevención, de reacción, de detección, los códigos de conducta, incluso mucho proceso externalizado, se utiliza mystery shopping, se utilizan este tipo de metodologías para establecer un poco los controles. Los objetivos deben definirse muy bien, se deben planificar adecuadamente, la norma en ese sentido nos da orientaciones muy claras y muy precisas sobre cómo se tienen que definir esos objetivos y de alguna manera os dejo también como en otros de los puntos que me interesaba destacar pues la comparativa entre 19600 y 19601 en cada uno de los capítulos. Veis que en la 19601 lo que hay es un apartado 6.2 en el que se detalla muy bien el proceso de análisis, evaluación, revisión y tratamiento de riesgos, porque la voluntad de la norma ha sido dejar muy claro que el análisis de riesgos en sistemas que están basados en el enfoque basado en riesgo y entornos de riesgo tiene que estar en el capítulo de planificación. Así como la edición 600 lo trata en el capítulo 4, la edición 601 lo trasladó al capítulo 6 para incluso realzar más ese aspecto relevante. Os dejamos algunas cuestiones que podréis consultar tranquilamente con alguna información sobre la planificación de operaciones en el sistema y vamos un poco a comentarla desde el capítulo 8. Fijaros que los controles fundamentales que propone, que hay algunos que son muy parecidos a los de ISO 37001. Por un lado, hay un trabajo de recomendación de la diligencia debida como metodología de control, sobre todo, claro, teniendo en cuenta que nos preocupa muchísimo la conducta de las personas, la UNED da tratamiento de diligencia debida a las personas internas y externas. En el apartado 8.2 a las personas externas, socios de negocio, y en el apartado 7 a los trabajadores y personas internas. Hay controles financieros, controles no financieros, se da un tratamiento de implementación de los controles en filiales y socios de negocio bastante detallado, se trabaja también en la cuestión de condiciones contractuales y sobre todo 8.7, 8.8 y 8.9 hay el tratamiento muy detallado de las deficiencias de controles, de la comunicación de incumplimientos con el famoso canal de denuncias o canal ético y la investigación de incumplimientos e irregularidades. Por último, simplemente terminar comentándoos que hay un aspecto fundamental que es el cultural y que los déficits culturales en las organizaciones fomentan culturas inadecuadas y que la forma de superarlos es la acción desde la alta dirección y que para eso
una de las formas que tenemos de evaluar ese trabajo que viene, como se explica al principio, desde el apartado 5.1, está, fijaros cómo en el apartado 7 de la norma se habla de cultura de compliance, 7.1 cultura de compliance. En ese apartado tenéis un conjunto de indicadores muy precisos que permiten evaluar cómo desde la organización se percibe la existencia y eficacia de esa cultura de compliance. Ese es un elemento fundamental. Hay parámetros subjetivos y parámetros objetivos. Me interesa destacar los parámetros subjetivos porque en un principio son un poco los que parecen inicialmente más difíciles de parametrizar. Y es como a través de la propia organización sabemos en qué grado las partes interesadas, socios de negocio, trabajadores, miembros de la organización han comprendido la importancia del sistema, han valorado el papel de los objetivos, cómo son conocedores de la norma, cómo son conscientes de la aplicación de la norma. Ese es un aspecto fundamental. Y yo con eso os dejo, sé que os he tocado solamente pinceladas, que hay muchas cosas que podríamos profundizar muchísimo, pero espero que os haya servido para tener un poco un panorama general de cómo encajar dentro de un sistema de gestión ISO aquellos aspectos que son culturalmente más de compliance y de esa tradición que viene del mundo legal en el que estamos hablando, porque al fin y al cabo estamos hablando de un sistema para evitar que se cometan delitos en la organización, un sistema para cumplir algo tan poco flexible, tan rígido como es un código penal. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Francisco. Después de este derroche de conocimientos, ¿no?, sobre la norma 19.601, que como podéis ver en él, no es un apasionado de la misma, simplemente por parte de DNV queremos deciros 4 cosas, ¿no?, porque ya no hay tiempo para más y en otros foros podremos seguir discutiendo temas. Por una parte, queremos dejar claro que la norma que nos acaba de explicar Francisco Bonatti, la norma UNE 19.601, es una norma certificable. ¿Qué quiere decir? Que ofrece garantías porque se va a hacer bajo un esquema de acreditación que ENAC acaba de lanzar en España. ENAC, como sabéis, es la entidad nacional de acreditación y publicó en julio de 2017, justo después de la publicación de la norma, un esquema para acreditar a entidades de certificación como DNVGL. Los requisitos para acreditarse están recogidos en el documento CA-ENAC 23 de julio de 2017, criterios específicos de acreditación para la certificación de sistemas de gestión de compliance penal según la norma UNE 19.601. Importante dejar claro en este foro que actualmente no hay ninguna entidad de certificación que esté acreditada en la norma UNE 19.601. Esto es muy importante porque el mercado tiene cierta confusión al respecto. ¿Me han acreditado? ¿Me han certificado? No. De momento nadie está acreditado con ENAC para prestar el servicio de auditorías de certificación del sistema de gestión de compliance, y lo que sí que puede haber en el mercado a fecha de hoy es empresas que hayan tenido auditorías de su sistema de gestión de compliance, pero no son certificados acreditados. Esto es casi lo más importante que queremos decir. DNV está en proceso y se va a acreditar con ENAC para poder certificar un sistema de gestión de compliance, pero lo estamos haciendo de una manera lenta, organizada y primero adquiriendo el conocimiento para hacerlo bien. ¿Por qué? Porque la última conversación que hemos tenido ayer mismo con ENAC ha dicho que este no es un sistema cualquiera de acreditación, que la entidad que pueda trabajar acreditando o certificando, sistemas de gestión de compliance, tiene primero que demostrar competencia, conocimiento y un buen dominio de sus sistemas para poder ofrecer servicios de certificación en sistemas de gestión de compliance penal basados en la UNE 19.601. ¿Qué puede ocurrir ahora? Que podemos hacer auditorías de certificación de los sistemas de gestión de compliance no acreditadas y ENAC ya tiene un procedimiento por el cual, una vez que un certificado es no acreditado, puede pasar a acreditado, siempre y cuando se cumplan los requisitos que ENAC ha establecido en el momento que he explicado que hay para las entidades de certificación. Por lo tanto, y para resumir, actualmente ninguna entidad puede hacer auditorías acreditadas por ENAC de acuerdo a la norma 19.601. Podemos ir trabajando
emitiendo certificados no acreditados, certificados que si cumplen las normas pasarán a ser certificados acreditados en las entidades como DNV, que espera acreditarse en unos meses. ENAC no piensa que a corto plazo, un plazo inmediato de 1 o 2 meses, haya ninguna entidad acreditada. Estamos hablando de plazos de 5 y 6 meses. Esto dicho ayer en una conversación que mantuvimos con ENAC. ¿Por qué? Porque ENAC quiere que sea un sistema serio, consolidado en las organizaciones y que dé garantía para todo lo que Francisco nos acaba de exponer. Yo creo que con esto ya lo dejamos porque el mensaje claro de la 19.601 como norma de sistema de gestión de compliance está explicado por Francisco, y la única pincelada a rematar por parte de DNV era aclarar la situación actual en el mercado del estado de las acreditaciones. Pues yo creo que con estas pinceladas de acreditación solo queda decir que DNV es un apasionado de esta norma, porque desde el punto de vista de empresa tenemos unos valores que coinciden totalmente con lo que Francisco ha explicado, que es la cultura de compliance, y que por eso es un esquema en el que creemos y que esperamos que sea un modelo de gestión para las empresas que aporte mucho valor añadido y mucha credibilidad en los mercados. Pues, sin más, les damos las gracias por su atención en nombre de Francisco Bonatti, de Bonatti Compliance y de DNV, y lo que vamos a pasar ahora es a un turno de preguntas que tenemos pues unos minutos para hacer. Lo que no se llega a aclarar ahora será respondido de manera puntual a las diferentes personas que nos pregunten. También decirles que para mejorar nuestros webinars y lo que estamos presentando de manera regular, les vamos a enviar una encuesta que recibirán en los próximos minutos y que agradecemos que respondan. Pues dejamos abierto el turno de preguntas. Tenemos hasta las 11 para hacer alguna pregunta que Francisco y yo podemos responder. Muchas gracias a todos por la asistencia a este webinar. Les damos la palabra. Nos preguntan si existe algún documento o recomendación de norma para integrar ese sistema de gestión con otros existentes en la compañía, TS 14000, sin duplicar funciones, procesos. Bueno, aquí yo doy una respuesta y Francisco me responderá también. Claro, hay una ventaja en esta norma, 19.601, que responde a la estructura de alto nivel. Como tal, ya la propia organización de la norma 19.601 es facilitadora en este sentido. Por lo tanto, toda la estructura global de norma es idéntica a la 9.000, a la 14.000, a la próxima 45.001 que va a salir en su estructura de alto nivel. La diferencia es que cuando hablamos de riesgos, hablaremos de riesgos penales en vez de riesgos medioambientales o riesgos de calidad o de seguridad, pero el documento para responder a esta pregunta más aclaratorio es la propia norma, que tiene la estructura de alto nivel como cualquier otra norma de gestión. No sé si Francisco quiere aportar algo. No, coincido que la estructura de alto nivel ya se desarrolló conforme a esa estructura precisamente para facilitar la integración con otras normas con la misma. Exacto. En el caso de entidades participadas filiales, es obligatoria que estas entidades se incluyan también en el perímetro de la certificación conforme 19.601. Este es un tema muy interesante y además muy polémico en el mercado que Francisco va a responder. Como dicen muchas veces, me encanta que me hagan esta pregunta porque hay una cosa que me ha quedado un poco en el tintero en la explicación, por la premura de tiempo y a lo mejor ir un poco rápido, pero que va perfecto de contestar. Las entidades, a ver, la norma define el concepto organización sin identificarlo directamente con persona jurídica, porque permite
el implementar la norma en entidades un poco inferiores en su extensión a lo que sería propiamente la personalidad jurídica, pero también permite ampliar la norma a un grupo de sociedades, por ejemplo. ¿Cuál es para mí uno de los límites fundamentales que tenemos? El riesgo penal. Es decir, lo que nos parametriza la organización es el riesgo penal. Por ejemplo, el riesgo penal de cometer un delito fiscal en el impuesto de sociedades. Evidentemente, si la norma está pensada para cumplir con el Código Penal, no con un artículo en concreto del Código Penal. Entonces, la fiscalidad que abarca a toda una organización no se puede fragmentar y no se podrá implementar y certificar una norma que fragmente el riesgo de delito. Pero permite una redefinición del concepto de organización más allá y más aquí del concepto de persona jurídica. Por lo tanto, respecto a lo que me preguntas de participadas filiales, pues dependerá del alcance de los riesgos delictivos. Pero sin romper el alcance de los riesgos delictivos, te permite, si lo quieres, crear una superestructura de compliance que realmente despliegue sobre toda la organización y sobre las participaciones, las participadas y filiales, y que en caso de necesidad, si alguna de estas participadas y filiales necesita una política específica y aspectos del sistema específico, los puedas desarrollar y apalancar sobre la norma de, digamos, más amplia de la superestructura. O sea que se podrá definir, y yo creo que da una instrumentalidad a través de la norma a sistemas de gestión de compliance que se adapten bastante bien a la especificidad de cada organización y de cada grupo de empresas o de sociedades o de entidades que podamos agrupar bajo el paraguas de la norma. Y luego hay otra pregunta, espero que esto haya respondido a esa pregunta, y si no, me parece que por correo podéis pedir una aclaración y os lo trato con más detalle. Hay otra pregunta que es que el Compliance Officer puede formar parte tanto del órgano de gobierno como del órgano de compliance penal. A ver, no. Donde la ley no exige la existencia de un órgano de compliance penal o donde no tiene sentido la existencia del órgano de compliance penal, esas funciones las puede asumir el órgano de gobierno. Pero obviamente, cuando la organización segrega las funciones en los dos órganos, en el órgano de gobierno y el órgano de compliance penal, lo que no tiene sentido es que el órgano de compliance penal participe o asuma las funciones o sea miembro del órgano de gobierno. Por lo tanto, la respuesta es, si hay órgano de gobierno y no hay necesidad de órgano de compliance penal, es el órgano de gobierno el que asume las funciones del órgano de compliance penal, pero si vamos a crear un órgano de compliance penal, pues ya no tiene sentido que participe del órgano de gobierno, porque entonces estamos confundiendo nosotros mismos las funciones. La norma escala para las organizaciones grandes y simplifica para las pequeñas, pero si escalamos conforme a las grandes no podemos mezclar las funciones y responsabilidades de cada una de los órganos. Preguntan que si deben cumplirse absolutamente todos los requisitos expuestos en la norma 1 edición 601 para poderse certificar. Dice que algunos son muy exigentes. Pues sí, lógicamente, al tratarse de un estándar MSSA, pues obviamente todos los requerimientos que están antecedidos por la palabra debe, pues se deben cumplir. Otra cosa es que hay aspectos de la norma que son recomendaciones y que son buenas prácticas y que, por tanto, pues vienen precedidos del verbo debería o podrá. Y en estos casos, esos que algunos de los que comentas que son exigentes, seguramente te refieres a alguno de estos, pues no necesariamente se deben cumplir para certificar, pero todos los que vayan precedidos de la palabra debe, debemos cumplirlos porque si no, no se puede hacer una evaluación de conformidad. ¿Qué ventajas aporta acreditarse mediante el sistema de acreditación por ENAC? Hombre, hay una que es fundamental. Yo creo que la confianza que da el sistema es la acreditación por ENAC, porque eso le da unas garantías de independencia e imparcialidad que en un esquema que es complejo, que es importante, van a tener muchísimo valor. Yo, lo que me consta a mí por jornadas y algunas que yo he dirigido como director técnico, en las que, por ejemplo, ha participado pues el presidente de la Audiencia Nacional, que es uno de los organismos judiciales que va a marcar mucha tendencia en responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo he escuchado, por ejemplo, del presidente de la Audiencia Nacional decir, si yo tengo un sistema en mi tribunal, tengo un sistema de gestión certificado y acreditado por ENAC, respecto al punto de la eficacia de ese sistema, yo no voy a dudar de esa certificación. Otra cosa distinta será que en el procedimiento judicial alguien, como el fiscal, sea capaz de demostrarme que ese sistema tiene fallos.
pero de entrada, si tengo un sistema certificado y acreditado, yo no voy a dudar de que eso garantice la eficacia del sistema. Yo creo que va a ser todavía muchísimo más importante la confianza que va a dar en el mercado. El mercado necesita de algo que permita a los diferentes proveedores y clientes de las organizaciones saber que trabajan con organizaciones confiables. Y eso es algo que evidentemente lo va a ofrecer un esquema de certificación acreditado, porque si no es un esquema de certificación acreditado, si no está acreditado, pues eso se basará simplemente en la confianza que te dé esa persona física jurídica que te dice que te certifica, pero que realmente yo creo que la garantía viene dada por el tema de que esté acreditado por ENAC. Es la misma, perdona Francisco, es la misma confianza que puede dar cualquier otro sistema de gestión de la ISO 14001 o 9001 acreditada, ¿no? Y esto es confianza. Como dice Francisco, es confianza en los mercados y confianza en que el sistema de gestión cumple unos requisitos de acreditación. Me preguntan también, dice, la norma hay un gran número de requisitos para posible certificación. Dice, sin embargo, no todas responden a los requisitos penales del 31 bis. ¿Piensan que podrá haber más de un nivel de certificación? Bueno, esto es algo que me parece que estás planteando una cuestión que es crítica, ¿no? Vamos a ver, el artículo conexión de audio restablecida. Ahora. Hola, perdonad, es que parece ser que hemos tenido un pequeño problema de conexión de audio. Os estaba comentando, se nos ha preguntado con respecto a la... Se nos está preguntando con respecto a la posibilidad o sea, la diferencia que hay entre la UNE y el 31 bis y si eso puede generar diferentes niveles de certificación. Vamos a ver, el 31 bis del Código Penal Español es una copia literal del Decreto Legislativo 231 italiano. Los sistemas italianos ya, esto se nos ha ido ahí. Ahora sí. Sí, pero además se nos ha ido el mando a... ¿Se oye ahora? Ahora se nos oye, perdonad, es que parece ser que hemos tenido algún problema de conexión. Bueno, pues no sé en qué punto nos hemos perdido, pero voy a comentaros el aspecto de que el 31 bis del Código Penal, los requisitos del apartado quinto no son suficientes para desarrollar un sistema de gestión. Yo os aconsejo una doble lectura del anexo A de la norma. Lo miráis de la izquierda a la izquierda tenéis los requisitos del 31 bis y a la derecha tenéis los apartados de la norma que cumplen esos requisitos. Pero también le dais la vuelta, cogéis la norma entera, marcáis los apartados que hay a la derecha y los tacháis y veis el resto de apartados que os quedan de la norma y veréis todos aquellos aspectos de un sistema de gestión, porque el Código Penal no los ha previsto, porque el Código Penal es heredero del decreto legislativo italiano que a su vez tenía un reglamento posterior que desarrollaba ciertos requisitos y que no acaba de completarse con la norma. No hay más que un sistema de certificación. Esto es una norma que permite cumplir el Código Penal con evidencia suficiente, pero es una norma de sistemas de gestión y lo que tenemos que certificar es un sistema de gestión. Por lo tanto, no podemos certificar unos trozos que cumplen unos requerimientos de una ley que es incompleta para entender un sistema de gestión. Bueno, pues disculpen, hemos tenido algún pequeño problema de audio al final. Damos por finalizado, porque estaba previsto una hora, damos por finalizado el webinar. Somos conscientes que ha generado muchas preguntas que queremos responder y así lo haremos. Y sin más, pues vamos a concluir con el compromiso de dar respuesta a las preguntas que nos puedan entrar por diferentes medios a posteriori de este webinar. Muchas gracias a todos por su asistencia
y hasta otro webinar que sin duda organizaremos.